quienes me invitaron a participar en el foro, me dijeron que se trataba de vislumbrar los caminos necesarios para actualizar nuestra simbología y nuestro lenguaje celebrativo, con el fin de hacerlos más comprensibles para que nuestras celebraciones se realicen desde la vida, sean vivas y nos lleven al compromiso por el proyecto de Dios. Supongo que si se me ha pedido que trate este tema es porque se percibe una situación de malestar en las celebraciones de la comunidad cristiana y se intuye que la desazón está relacionada con el lenguaje y con los símbolos. Por la experiencia que tengo, la gente se acerca muchas veces a mí para hablarme de las celebraciones, normalmente para murmurar de la celebración. Sí, pero las quejas se centran en la homilía. Normalmente se centran en la homilía, no en el resto de la celebración, en el conjunto de la celebración. Y yo aquí voy a hablar del conjunto de la celebración más que de la homilía. La celebración litúrgica es toda ella palabra que da testimonio de una fe, toda ella. Son palabra, testimonio de fe, los relatos de las obras de Dios. Es decir, eso que solemos llamar liturgia de la palabra, en realidad es una palabra que da testimonio de lo que creemos, da testimonio de las maravillas de Dios. Aquí empezamos a notar un vacío en las celebraciones. Normalmente se habla de muchísimas cosas menos de las maravillas de Dios, por no decir que no hablamos para nada en nuestras celebraciones del Dios de las maravillas, del Dios sobre todo que hace maravillas en nuestra vida. A lo sumo miramos hacia atrás, con lo cual ahí tenemos un problema, pero un problema muy serio, para que nuestras celebraciones lleguen a ser celebraciones vivas. Un problema muy... ¿Qué voy a celebrar si no tengo el corazón en fiesta? No voy a celebrar nada. Iré a cumplir para no ir al infierno. Sí, no saben cuántas veces en la homilía yo le he dicho a los fieles, oiga, si han venido aquí para no ir al infierno, no vengan, yo voy al infierno por ustedes. No hay problema ninguno. Son palabra testimonio de fe los gestos del creyente, descubrirse al entrar en la iglesia. Esto lo he tomado de Izcongar. Dice, descubrirse al entrar en la iglesia. Dice, bueno, en algunos sitios se invita cortésmente a cubrirse, aunque no la cabeza. Sí, en una ocasión voy con una hermana mía, intento entrar en la Basílica de San Pedro y los guardias a mi hermana le obligan a ponerse una chaqueta por encima. Son de esas cosas que siempre me desconciertan un montón. Pero bueno, los gestos son también significativos a la hora de dar testimonio. Son palabra testimonio de fe las oraciones que usamos en la celebración. Y se supone que también habrán de ser palabras testimonio de fe las que se pronuncian en el servicio litúrgico de la predicación. Palabras testimonio de fe. Y normalmente la predicación que oímos en las iglesias es predicación fundamentalmente moralizante. Tenemos que, hay que, y no sé cuántos más que, ¿verdad? Pero hablar del Dios de la salvación, a los predicadores, a los homiletas, se nos ha hecho casi una tarea imposible. He pasado la vida enseñando liturgia y enseñando cuáles han de ser los contenidos de la predicación, y cada vez que he tenido ocasión de entrar en las iglesias donde predicaban mis alumnos, salir corriendo. Y dice, bueno, pues será que me he explicado mal. Si pudiera pensar que relatos, gestos y oraciones han perdido capacidad de hablar, palabras, gestos y oraciones se han vuelto ruido,
Se han hecho opacos a la luz de la revelación que en ellos debiera transparentarse. Es decir, todo debiera servir para que conociésemos al Dios de la revelación, y parece que todo se ha vuelto opaco, que no deja pasar la luz de la revelación. Pero sugiero otra posibilidad. También es posible que relatos, gestos y oraciones dejen pasar la luz y que sean los ojos de nuestra fe los que han perdido capacidad de percibir los misterios. Hemos perdido capacidad de percibir la presencia salvadora de Cristo en medio de la comunidad. A este propósito, yo durante gran parte de mi vida he celebrado misa con niños, ¿verdad? Entonces, en la predicación siempre me ayudaron los niños de la catequesis. Los llamaba junto a mí al altar y predicábamos todos para la asamblea. Entonces, decía, ¿qué veis aquí? Dice, gente. Y yo miraba y decía, pues yo veo a Cristo resucitado. Dice, está loco. Pero la realidad es que hemos perdido la capacidad de ver a Cristo resucitado en medio de nosotros. Que sean los ojos los que han perdido capacidad para ver a Cristo, para hacer la memoria viva, real, objetiva de los acontecimientos de nuestra salvación. En este sentido, los sacerdotes, los predicadores, tenemos una responsabilidad inmensa. Yo creo que el purgatorio está lleno de curas y frailes simplemente por la responsabilidad de la predicación, porque no hemos enseñado a la gente a entrar en el misterio que vive. Dice, si se habla de que Jesús curó a un ciego, nos parece que estamos hablando de algo que sucedió hace 2000 años y nadie en la comunidad se entera de que nosotros somos los ciegos que Jesús ha curado y que está curando, ¿verdad? Entonces difícilmente podremos nunca establecer una relación personal con el Señor y sentirnos vivos dentro de la celebración porque alguien está curando nuestros ojos. Eso no nos lo han enseñado. Simplemente nos han dicho lo que tenemos que hacer. Y normalmente no tiene que ver nada con nuestro encuentro con el Señor, porque nosotros tenemos que hacer, pero ese tener que hacer es un tener que hacer pasivo, receptivo, abrir las puertas de nuestra vida para que alguien haga en nosotros. Y si yo les preguntase a ustedes qué es lo que hace el Señor Jesús con ustedes, probablemente les metería en un compromiso, porque nadie les ha ayudado posiblemente. A la mayor parte de los cristianos nadie les ha ayudado a abrir los ojos para que vean la obra de Dios en sus vidas. La predicación, por su parte, se ha deslizado desde hace siglos hacia el terreno del adoctrinamiento y del moralismo. Recién ordenado obispo, los obispos sabéis que nos llaman a Roma para tener un curso de 15 días que nos hablan todos los cardenales y nos meten en fila y tal. Y está bien, es necesario, ¿verdad? Pero resulta que uno se mete en el terreno de la liturgia y me sale, estábamos 100 y tantos obispos escuchando, y me sale con que en la homilía del domingo había que aprovecharla para enseñar el catecismo. Y claro, me sentí mal porque me sentí obligado a protestar. Y levanté la mano y pedí, y dije, mire, señor cardenal, es que eso va contra la doctrina del concilio. La homilía es para ayudar a los fieles a entrar en el misterio de la celebración. Y el hombre me dijo, eso es una teoría. Y la cosa quedó allí, ¿verdad? Yo no quise insistir. Pero si se nos enseña que esa tiene que ser la predicación dominical, imagínense ustedes qué podemos aprender al cabo de 100 años de predicación. ¿Qué aprendemos? El catecismo. No vale la pena, para eso me basta leerlo en una semana. La predicación es para que podamos entrar en el misterio, para que podamos gustar el misterio, para que podamos gustar nuestro encuentro con el Señor, gustar o padecer, porque a veces el Señor es más que... está bien. La predicación se ha deslizado hacia el terreno del adoctrinamiento y del moralismo. Esto todavía peor, ¿verdad?
Un desierto inmenso y terrible, un sequedal sin una gota de agua. Esto lo escribo yo por mi cuenta, tomado del Deuteronomio, que es el lugar a donde el Señor llevó a su pueblo, lo llevó a un desierto, pero allí lo llevó para aprender, y aquí el desierto que creamos los sacerdotes no es para aprender, es para desesperarse, ¿verdad? Temo, sin embargo, que las deficiencias en el ámbito ritual sean sólo una consecuencia lógica, puede que necesaria, de carencias más hondas en otros ámbitos de la experiencia cristiana, carencias más difíciles de identificar y por eso mismo más difíciles de subsanar. Y a esas voy a dedicar lo que me queda, lo poco que me queda de esta mañana, ¿verdad? Que venir de Tánger para hablar 50 minutos es una desesperación. Intuyo que el malestar en las celebraciones tiene que ver con una teología reducida a doctrina, a pensamiento cabezota, intelectual, a ideología religiosa. Tener una ideología religiosa es facilísimo, no compromete a nada más que a estar metiéndonos continuamente con los demás porque no son suficientemente ortodoxos. Una teología esclava de los deseos y los principios de la racionalidad. Intuyo que el malestar en las celebraciones tiene que ver también con el paradigma cultural. Aquí tenemos un problema enorme. Continuamos transmitiendo los contenidos de la fe en el paradigma greco-romano y ese es un paradigma cultural que ha desaparecido de nuestras mentes. Por tanto, recuerdo, era yo joven sacerdote, me llaman en la parroquia donde nací a predicar un triduo de preparación para la fiesta del Santísimo y no se me ocurrió nada más peregrino que comparar nuestra Eucaristía con el arco iris de Noé. Fíjense ustedes, la señal de salvación, de alianza de Dios con la humanidad y con la vida. Dice, aquel arco iris en las nubes hoy es la Eucaristía. Llegué, nunca tal dijera, llegué a la sacristía y un cura me agarró, oiga, que tiene que predicar usted de la sustancia y de los accidentes. Y dice, pues mira, a mí me gusta más el arco iris, que lo vamos pero para decir, el de la sustancia y los accidentes es hoy un paradigma cultural que a nadie le dice nada. Todo eso está desaparecido y continuamos vertiendo la fe en ese paradigma. Ahí tenemos un problema que necesitará muchos años para resolverse. Y algo me dice que el malestar en las celebraciones tiene que ver sobre todo con carencias que podríamos llamar místicas, porque afectan a la dimensión de misterio que es propia de la comunidad creyente. La comunidad creyente es una comunidad misterio. Es el cuerpo de Cristo, piénsenlo, somos el cuerpo de Cristo, somos la presencia viva, real del resucitado en el mundo, somos. Nos hemos pasado siglos mirando simplemente hacia la Eucaristía como el sacramento de la presencia real y hemos olvidado al hombre, a la comunidad eclesial, hemos olvidado el cuerpo de Cristo que somos nosotros, su voz. Y claro, dice, ¿por qué lo hemos olvidado? Porque nadie nos lo ha recordado en la predicación. De ahí el purgatorio merecido hasta el fin de los tiempos, que vamos a pasar todos nosotros, incluidos los obispos, sobre todo los obispos. Tendremos que ir hacia una verdadera comunidad celebrante, una comunidad de fe, una comunidad de la palabra de Dios, una comunidad que recuerde, represente y reviva su historia de salvación. Recordar, representar, volver a hacerla presente, revivirla. Y ese va a ser el primer punto, ir hacia una comunidad de fe. Cada domingo en nuestras iglesias se reúne para la celebración de la misa un grupo más o menos numeroso de personas. A cada uno de esos grupos lo podríamos llamar comunidad eclesial o comunidad celebrante. Podríamos llamarlo así,
Pero enseguida nos damos cuenta de que probablemente esos grupos no han llegado a ser lo que significan los nombres que le estamos dando. Es decir, que difícilmente las personas que participan en la celebración eucarística de cada domingo en cualquier lugar del mundo se identificarían a sí mismas como comunidad celebrante. Basta ver la manera en que se distribuyen en la iglesia las personas, que si hay sitio en el último banco no se acercan al altar, ¿verdad? Una iglesia, una comunidad eclesial, no se forma en torno a una ideología compartida, no se forma en torno a un proyecto común, no se forma en torno a intereses de parte, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, esto lo dice el Papa Benedicto XVI, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva a esa vida, una orientación decisiva. Una iglesia nace. Así se describe el nacimiento de la iglesia Israel. Cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Un hijo nace, no se crea en torno a una idea. Y la comunidad de Cristo nació así. A cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Somos una comunidad de nacidos de Dios. Si hablamos de iglesia, hablamos de una comunidad de hijos de Dios, de una comunidad que es el símbolo primordial de la presencia de Dios en medio de los salvados. Dios se les ha revelado a través de acontecimientos y avatares de la historia de la comunidad. Una historia que parece que no tenemos, que no nos han enseñado a conocer. No sé lo que conocemos de la historia de España, pero ¿qué es lo que conocemos de la historia de nuestra salvación? Dios se les ha revelado purificando, iluminando, capacitando, liberando, perdonando, resucitando, arrebatando con la fuerza del Espíritu a los miembros de la comunidad. Todo esto ha sucedido con nosotros. Nosotros somos gente purificada, iluminada, capacitada, liberada, perdonada, resucitada. Y la comunidad se reúne precisamente para recordar y agradecer, para representar y alabar, para confesar y anunciar las obras de Dios. No se reúne para cumplir con el precepto dominical. Se reúne para celebrar lo que esa comunidad ha experimentado de Dios. Esa es la comunidad que soñamos, pero no es la comunidad que tenemos. Si es un cristiano laico quien habla hoy de la iglesia, lo hace normalmente, por no decir siempre, como si hablase de otros, como si tratase de algo que no le concierne, cuando dicen iglesia, de algo que él no es. Si se dice iglesia se entiende normalmente la jerarquía o el edificio al que van. Incluso aquellos que pudieran ser considerados como practicantes y que se identificarían a sí mismos como creyentes, difícilmente se verían a sí mismos como miembros de una comunidad de fe a la que se pertenece, como miembros de un cuerpo vivo del que se es parte, como miembros de un pueblo que Dios ha congregado para que fuese su pueblo. Porque Dios deseaba, pedía, quería ser su Dios. La idea de alianza ha desaparecido de nuestras preocupaciones y puede que de nuestros catecismos. No sé si el catecismo hace siquiera referencia a ella, no lo sé, no quiero saberlo. Creo que podría decir así: hoy son muchos los cristianos que no se sienten iglesia. Y añadiría por mi parte, los que todavía se consideran iglesia parecen hacerlo por nacionalismo eclesial, por ideología religiosa, más que por experiencia de fe. Lamentablemente, muy lamentablemente,
tal vez los sectores más combativos hoy dentro de la Iglesia Católica con relación a la fe son sectores combativos desde el punto de vista ideológico que no desde el punto de vista de la fe. Y son peligrosísimos. No respetan ni al Papa, a nadie. Simplemente su ideología. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Claro, que eso se considere en la Iglesia, madre mía, asusta y no poco. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Sospecho que tiene que ver con la experiencia de Iglesia que los fieles han hecho durante siglos en la Eucaristía Dominical. Y se lo voy a explicar porque puede que esta situación sea todavía actual, lamentablemente. Hace mucho tiempo que la comunidad cristiana dejó de tener su casa para tener un templo. Esta es una de las cosas que aparecen al final de la conferencia sobre la purificación del lenguaje. Los cristianos tendríamos que tener muchísimo reparo en usar la palabra templo, muchísimo, porque es una palabra ambigua, enormemente ambigua y desorientadora. Nuestro único templo es Cristo Jesús, y si le llamamos templo a otra cosa, estamos desviando la atención hacia lo que no es. Nosotros, para rendir culto a Dios, no entramos en una casa, sino que entramos en Cristo. Somos piedras vivas del único templo que Dios ha levantado con sus propias manos, que es Cristo resucitado. Así que hace mucho tiempo que la comunidad dejó de tener su casa, la casa de la iglesia, la casa de oración, para tener un templo. Olvidó su mesa, que es propia de las casas. En las casas no encontráis altares, encontráis mesas. Y en nuestras iglesias encontramos altares y hemos olvidado que aquello es una mesa, ¿verdad? Y relegó a un segundo plano su Eucaristía, su acción de gracias, su alabanza al Señor, porque es nuestro liberador, es nuestro salvador, y nos hemos dedicado a ofrecerle sacrificios. No saben el sufrimiento cada vez. Yo por mi tierra, cada vez que caigo por allí, me encomiendan, desde siempre, todo lo que hay, funerales, aniversarios, todo lo que cae me toca a mí, ¿verdad? Pero de cuando en cuando me oigo alguna cosa que me sobresalta. Terminada la predicación, el bueno del párroco va y dice, y ahora vamos a continuar con el santo sacrificio de la misa, lo mejor que le podemos ofrecer a Dios nuestro Señor por el pobre difunto que acabamos de enterrar o de... ¿Cómo que lo mejor que le podemos? Como si le estuviésemos ofreciendo el pollo más gordo del gallinero o el becerro cebado que el buen Dios lo preparó para el hijo que volvía, no para él. No hay templo con altar y sacrificio que no establezca diferencia y distancia, por esto estoy comentando estas cosas, entre lo sagrado y lo profano, ya se trate de cosas, ya se trate de personas. Si en vez de tener una casa con su mesa, que es la casa de la familia y la mesa familiar, tenemos un templo con su altar, tenemos un templo con su sacerdote sagrado, ¿verdad? Y la distancia entre lo sagrado y lo profano. Ustedes son profanos y yo soy sagrado. La distancia. En ese dichoso curso para obispos salió otro, y yo ya no me atreví a levantar más la voz porque me daba vergüenza, diciendo que las mujeres en el presbiterio que era un desastre. Y claro, y las que estaban traduciendo en las cabinas eran todas mujeres. Yo digo, pero este hombre no se avergüenza de lo que dice. Bueno, pues es lo que había, ¿yo qué les voy a hacer? Esa diferencia y distancia han quedado plasmadas en la separación que la arquitectura fue estableciendo y acentuando en el lugar de culto entre el espacio reservado al clero y el destinado al pueblo. A esa separación se sumó la causada por el distanciamiento entre la lengua latina que moría y las lenguas romances que nacían. Esa separación, fíjense que duró 1000 años, es que se dice enseguida. Esa separación duró 1000 años y todavía hay quien quiere mantenerla, unos en nombre de no sé qué, de la sacralidad.
no sé, y otros en nombre de la cultura, porque el latín hay que mantener, oiga usted, manténgalo como quiera en las universidades, pero no en las celebraciones de la comunidad cristiana, que tiene que expresarse con su Dios en una lengua que no entienda Dios, que entendamos nosotros, ¿verdad? Digo yo, si eso era lo que dejaba en el ánimo la liturgia, una separación radical. Algo parecido dejaba la catequesis. En ella, aún reconociendo y confesando que la vida del hombre es conocer y amar a Dios, hemos dado a la palabra conocer una dimensión marcadamente intelectual, nocional. Hemos dejado en un segundo plano la experiencia y la hemos sustituido por la educación, una educación en la fe que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina católica. Con lo cual puede que hayamos aprendido los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Puede que hayamos aprendido el camino que lleva a la iglesia donde nos reunimos. Puede que incluso nos sintamos obligados a recorrer ese camino, pero no se nos ha enseñado a acercarnos al Señor, a la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Acercarnos, ¿cuánto? ¿Hasta dónde? Hasta memorizar un catecismo sobre Dios, hasta la comunión con Dios, hasta donde mora el Señor. Recuerdan la pregunta de los primeros discípulos a Jesús, ¿dónde moras? Hasta morar con Él en donde Él mora. Acercarnos solo hasta recitar un credo, o hasta comulgar con la piedra desechada para ser desechados, hasta comulgar con la piedra escogida para ser escogidos. La realidad es que sobre todo a través de la liturgia y la catequesis hemos encerrado a los fieles en un frío y oscuro zulo doctrinal y los hemos retenido lejos del calor y de la luz que emanan de Cristo resucitado. Y vuelvo al purgatorio que nos tenemos ganado por todo esto. Sí, porque hemos escondido a Cristo, a los fieles, a los pobres, que son los que tienen más necesidad de conocerlo. Esta es una responsabilidad tremenda, tremenda. La catequesis, la misma que nos ayudó a interiorizar la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el carácter de sacrificio de este sacramento, ha dado por supuesto, si no ha pasado por alto, que también nosotros, como piedras vivas, entramos en la construcción de un templo espiritual, formando todos nosotros un sacerdocio sagrado, todos nosotros. No aquí unos especiales y allá otros que no cuentan. A los fieles que con tanto celo han sido adoctrinados en la confesión de la presencia eucarística de Cristo, se les ha permitido permanecer ignaros, es decir, desconocer la presencia eclesial del Señor resucitado, como si hubiera una posibilidad mínima de comulgar con Cristo eucarístico sin comulgar con el Cristo eclesial. Díganme ustedes si es posible comulgar con uno sin el otro. Y no se nos ha enseñado a comulgar con el Cristo eclesial, con el Cristo presente en la Iglesia. Se nos ha largado moralina, domingo tras domingo. Se nos ha amenazado con las penas del infierno si desertábamos la misa dominical. Queda dicho para siempre, yo voy al infierno en su lugar, no se preocupen. Se ha insistido siempre en lo que supuestamente tendríamos que hacer y se nos ha ocultado, como si hubiese de ser sobreentendido, o tal vez como si no valiese la pena recordarlo, lo que somos, no lo que tenemos que hacer, sino lo que somos, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa.
Esta luz tenía que verse en el rostro de los que entramos en las iglesias al domingo y parece que vamos a una penitencia. Sí. Hemos interiorizado que la liturgia es un espacio en el que nos dirigimos a Dios para adorarlo, alabarlo, darle gracias, ofrecernos. Y hemos olvidado, todo eso es imposible con el olvido, hemos olvidado que antes la liturgia es acogida del don que Dios nos hace en Jesucristo y por Jesucristo. Si no tengo conciencia de lo que recibo, ¿cómo voy a dar gracias por lo que recibo? Imposible. Al reivindicar una comunidad de fe, estamos reivindicando la confesión agradecida de lo que somos, de lo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Cómo podríamos saber lo que se ha de hacer si no sabemos lo que somos? Celebramos lo que somos, una comunidad de leprosos que han sido purificados, de ciegos que han sido iluminados, de sordos que han sido capacitados para anunciar las maravillas de Dios. Alguno se me ha dado por ofendido por decir estas cosas, pero se ve que no se considera a sí mismo ni ciego, ni sordo, en fin, que él de Dios no tiene necesidad. Es Dios el que tiene necesidad de él, vaya por Dios, estamos apañando. Somos una comunidad de esclavos que han sido liberados, de pecadores que han sido perdonados, de hombres y mujeres que han sido resucitados con Cristo y enaltecidos con Cristo. Somos una comunidad de ungidos por el Espíritu del Señor para llevar a los pobres el Evangelio, un Evangelio, la buena noticia, la que ellos necesitan, no la que a nosotros se nos ocurre. La que ellos, no le vayas a un ciego pues con un cesto de mandarinas, no, aunque sean de Valencia no vale la pena, ya vale la vista, ¿verdad? Quiere ello decir que en el centro de nuestra celebración se ha de poner a Dios, su obra, o lo que es lo mismo, necesitamos poner en el centro de nuestra celebración a Cristo resucitado. Él es la obra de Dios, del que la comunidad de los fieles es sacramento primordial, sacramento de Cristo resucitado, porque es su cuerpo. Cristo resucitado está aquí. Todo lo demás, gestos y cosas, lenguaje y símbolos, agua, aceite, pan, vino, todo será asumido en la celebración, si bien no como realidad autónoma con valor en sí misma, sino en cuanto incorporada a la vida y a la historia de la comunidad. Esa agua, aceite, pan y vino, todo nos habla de Cristo resucitado, todo. Él es el agua que nos purifica, el pan que nos alimenta, el vino que nos emborracha, y pongan ustedes todo lo demás que quieran. Se supone que somos una comunidad de borrachos. Nos queda mucho camino que recorrer para sentir el gozo. Además, ese vino no está en contradicción con tomar antibióticos, el otro sí. Nos queda mucho camino que recorrer para sentir el gozo de pertenecer a la Iglesia. El gozo de pertenecer a la Iglesia. Ahora cuando hablamos de ella es como si hablásemos con las narices tapadas, ¿verdad? Por amor de Dios. A la comunidad de los que creen en la resurrección del Señor Jesús. A la comunidad de los que por medio de la fe y los sacramentos han muerto con Cristo, han resucitado con Cristo, están con Cristo a la derecha de Dios en el cielo. Nos queda mucho camino que recorrer para que podamos hablar de una comunidad que se identifica a sí misma desde la fe en lo que Dios ha hecho con ella. Así que ahí queda mucho trabajo por hacer. Y poco tiempo, eso va para mí. Bueno, pues el resto se lo leen, bueno, ya está. Ir hacia una comunidad de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, tú cuando sea me dices y plas. 5 minutos. 5 minutos, pues fíjense, no hemos empezado. Perdona. No hemos empezado, está bien. Es que se me ha hecho Sí. súper corto. Ir hacia una comunidad de la palabra de Dios. Lo demás, en el esquema tenéis, ir hacia una comunidad con historia,
hacia la comunidad del resucitado, hacia una comunidad de pobres, hacia una comunidad que ve, hacia una comunidad que oye, etcétera. Bueno, esto queda para otro año. El Nuevo Testamento es testigo del esfuerzo catequético para hacer ver que toda la Escritura habla de Cristo. Esto tampoco nos lo han enseñado, purgatorio a la vista. Sí, toda la Escritura habla de Cristo y encuentra en Cristo su cumplimiento. Esa intuición es una de las claves que los padres de la Iglesia, con que los padres de la Iglesia leyeron e interpretaron las Sagradas Escrituras. La Escritura resulta así fuente primera y principal del conocimiento de Cristo, de la Iglesia y de los sacramentos. De ahí que se la encuentre proclamada y explicada a la comunidad reunida para la celebración dominical. La situación cambia cuando hace su aparición el cristiano de nombre o de conveniencia, el cristiano fingido. Llegamos a un tiempo que uno, claro, seguramente que la comunidad cristiana lo vivió como un tiempo de gran éxito y de presencia de Dios en medio de ella. El siglo IV, cuando la Iglesia deja de ser perseguida, y con mucha mala leche un compañero mío de profesorado de Santiago decía, y comienza ella a perseguir a los demás. Sí. Claro, entra el cristiano de nombre. Todo el mundo se hace cristiano porque conviene ser cristiano. Tiene ventajas civiles, y eso presenta un problema pastoral enorme. El abismo, entonces se abre un abismo entre la comunidad y la palabra. Una comunidad que entra de paganos, que entran masivamente en la Iglesia y que no tienen sentido de la Sagrada Escritura y de lo que representa la Escritura para el conocimiento del misterio de Cristo. Entramos en una mentalidad que es la mentalidad romana, profundamente jurídica, y eso es lo que se mantiene actualmente en nuestros textos, la mentalidad estrechamente jurídica romana, que es un gran valor, pero que llevada al ámbito de la liturgia termina por ser un corsé que nos aprisiona y nos ahoga. El abismo entre la comunidad y la palabra se agrandará y se consagrará cuando el pueblo cristiano pierda la capacidad de entender la lengua de las celebraciones, situación que se ha prolongado hasta nuestros días. Los que aquí tenemos una cierta edad, yo comencé celebrando la misa en latín, ¿todavía? Este año se cumplen 50 años de mi ordenación. La aceptación de las lenguas habladas será el camino necesario para que en un periodo determinado de años se leyesen al pueblo cristiano las partes más significativas de la Escritura. Esto se ha hecho, y resulta que 50 años después del concilio, y con las lenguas ya a nuestro favor, no ha cambiado la situación de la comunidad que celebra. No comprendemos mejor la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que ha fallado aquí? Y vuelve el purgatorio. Ha fallado la predicación. Hemos usado la Sagrada Escritura para esclavizar, no para iluminar. La hemos utilizado para moralizar, no para entrar en el misterio. Esa irrupción de las lenguas en la celebración y la mayor abundancia de la mesa de la palabra no llevó consigo una mayor sintonía de las asambleas litúrgicas con el misterio celebrado. Y creo la renovación de los rituales después del concilio se ha hecho dignamente bien. Y sin embargo, no ha cambiado casi nada en la comprensión del misterio y de la celebración. ¿Qué es lo que ha fallado? Las razones de este fracaso son sin duda muchas. Puede que en las comunidades eclesiales haya tenido y continúe teniendo un peso grande una cierta mentalidad fundamentalista y clerical que rechaza la reforma litúrgica del Concilio Vaticano. Puede que los pastores del pueblo de Dios continúen ignorando por qué se proclama la palabra dentro de la celebración. Puede que vean todavía en la palabra de Dios un peligro para los fieles. Esta es una idea que está dentro del magisterio desde la Edad Media, que los fieles no deben de acercarse a la palabra de Dios porque es peligrosa para ellos.
Desde los tiempos, en el tiempo de San Francisco ya hay documentos del papado en esta dirección. Claro que todo se agravó con la Reforma Protestante. Entonces ya la Sagrada Escritura, todavía yo novicio me confesé de haber leído el Antiguo Testamento. Yo novicio. En el año 58. Por lo tanto estamos... Esas serían razones que afectan sobre todo a quienes tienen responsabilidades de dirección en la comunidad. Pero creo que hay una razón que afecta ahora a toda la comunidad. Y es que, aquí volvemos al paradigma. Ustedes han interiorizado de algún modo la idea de que la Sagrada Escritura es un libro de cuentos que nada tiene que ver con la ciencia, con la investigación científica, y claro, oyen la Sagrada Escritura como quien oye llover. Y aquí tenemos realmente una tarea, vuelve a ser fundamentalmente de los educadores, una tarea para darle a la Sagrada Escritura la función que tiene y ver cómo la Sagrada Escritura y la ciencia no se pelean, pero tampoco se dan un abrazo así sin más. Sin más. Todo eso hay que explicarlo convenientemente. Y como aquí se me acabó el tiempo, el resto para otra vez. No creo que Dios ha hecho en mí maravillas. Manifiestamente, quien escribió esto no es la Virgen María. Creo que puedo ser maravilla cuando vivo lo que soy, un misterio maravilloso. ¿Qué opinas de esto? Claro, yo tendría que saber lo que significa esto de vivo lo que soy. Porque el misterio está precisamente en eso que soy. Soy simplemente el hijo de Santiago y Teresa, no es poco. O soy también hijo de Dios, es distinto. Entonces aquí pues entra en juego lo que he llamado la fe, lo que la fe dice de mí. Santiago, Dios te ha amado tanto que te ha entregado a su propio Hijo. Dios te ama tanto que te ha hecho hijo en ese Hijo. Hace muchos años no era todavía sacerdote, era ya religioso franciscano, ciertamente era profeso, yo supongo que era profeso temporal. Hice mi profesión a los 17 años, la solemne a los 21, y en unos ejercicios espirituales en el coro de la iglesia de San Francisco de Santiago, después de la comunión, la sensación interior, como que hubiese descubierto de repente que era amado de Dios con el mismo amor con que Dios amaba a su único Hijo. Precisamente porque me pilla dentro de Él, porque ya soy inseparable de Él, sois inseparables de Él. Esta experiencia no tiene equivalente en ninguna experiencia humana, en ninguna otra. Entonces, esto marca de tal manera la vida de la persona que tú necesariamente vas diciendo por el mundo, Dios ha hecho en mí maravillas. Pero eso depende, vuelvo a decir, de lo que entiendo por lo que soy. ¿Verdad? Espero que quede por lo menos. En la estructura eclesial actual, ¿qué hacer para pasar de la mesa en el templo y recuperar la mesa doméstica? Para empezar, tiene que cambiar el lenguaje de las celebraciones. Puede que tenga que cambiar también la estructura de los edificios. Tiene que cambiar, tal vez, la forma de
Hoy lo que llamamos altares son realmente altares en casi todas partes. La catedral de Tánger tiene un altar que si le cae a uno encima no queda nada de la persona, porque es, ¿no?, ¿verdad? Y claro, eso no evoca la imagen de una mesa que puedes cambiar de sitio, puedes apartar, puedes llevar, traer. O sea, son muchas cosas que tienen que entrar por el oído a través de la palabra. En la Eucaristía hay hoy un sector muy importante y muy influyente de la Iglesia que ha hecho del sacrificio como una bandera de identidad, ¿verdad? De la Eucaristía es sacrificio. Hombre, ¿por qué no? La Eucaristía es sacrificio, pero no es eso tal vez lo fundamental de la Eucaristía, o al menos no lo es en el sentido que nosotros le damos a la palabra sacrificio. Porque si dentro de esa palabra meto, eso sí, mi pertenencia a Cristo, la unción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y del cuerpo eclesial, y la preparación de este cuerpo precisamente por la fuerza del Espíritu para ofrecerse con Cristo, entonces ya empezamos a cambiar, aunque no cambie nada en las formas de las iglesias, cambia aquí, que es donde realmente hay que cambiar las cosas, aquí. Ahora, imagínense ustedes, para empezar, que los llamados sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, en la realidad, en todas partes en el mundo universal, se están dando al revés. Bautismo, Eucaristía, confirmación. ¿Me dicen ustedes qué significa una Eucaristía sin confirmación? ¿Qué significa eso? Nada, es un rito piadoso. Un rito piadoso. ¿Qué significa? ¿Cómo me voy a ofrecer con Cristo si no tengo el sacramento de la confirmación que me da el Espíritu de Cristo? Así es que cuando llegan los obispos a confirmar a las iglesias, como no saben para qué sirve el sacramento, pero se me oyen, me matan. Sí. Entonces dicen que es para que confirmemos lo que dijimos en el bautismo, como si en el bautismo no se hubiese dicho nada, o para hacernos soldados de Cristo y cosas así, unas cosas que no van a ningún sitio. Es simplemente para nuestra identificación con Cristo y para que podamos con Cristo ofrecernos al Padre. Simplemente ofrecernos al Padre. Y ese ofrecimiento no tiene que ver con la cruz, sino con la vida de Cristo. No tiene que ver con el último momento de la vida de Cristo, sino con toda la vida de Cristo. Aquel que entrando en el mundo dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios, ni oblaciones, ni holocaustos, ni otras historias. Entonces dije, aquí estoy. Y esa es la forma de sacrificio de la comunidad eclesial. Y ese es el sacrificio eucarístico. Por eso lo necesitamos. No repetimos el de Cristo, simplemente nos unimos al de Cristo y lo hacemos a través de un signo sacramental. Perdona, como yo no tengo el don de la síntesis, te voy a leer 2 o 3 preguntas y es que me sabe mal son. Bueno, ¿cómo podemos convertirnos en iglesia pobre para los pobres? ¿Qué papel está jugando la iglesia de su diócesis con el pueblo saharaui? ¿Se habrían de poner en el centro de las homilías las situaciones de injusticia social que se dan en nuestra sociedad por tal de actualizar y dar sentido al Evangelio? O, no creo, bueno, tampoco son muy útiles las lecciones teológicas, además de las moralistas. Y hay una duda, perdona, porque dice, al citar cristianos combativos despectivamente dentro del punto 1 de su charla, ¿a qué se refería? ¿Puede ampliar? ¿A quiénes se refieren? Porque hay muchas en torno al papel en las vallas, con las ONGs. Madre mía, tema saharaui no es tratable, es materia de expulsión en Marruecos. Por tanto, no tratable. Por otra parte, es un tema que no me concierne, en el sentido... Yo, aunque tengo un lenguaje que es, creo yo, profundamente político, yo nunca entro en política. El lenguaje es profundamente político y yo reclamo compromisos políticos, pero yo no entro normalmente a señalar responsabilidades, no es mi competencia, ¿verdad? Y mucho menos es mi competencia entrar en disputas territoriales. Y hoy el Sahara es marroquí por los motivos que sean, ¿verdad? Hoy es marroquí, tema absolutamente delicado. Claro que para un obispo todos los temas son delicados.
Entonces, uno tiene que buscarse la manera de denunciar sin que te denuncien. Posiblemente hay que ir jugando con esto. Y esto te obliga, es una tensión muy grande. Yo muchas noches no duermo dándole vueltas a los... Es decir, yo intento dormir, pero la cabeza no duerme. Está... Los combativos, bueno, comprenderéis que, por ejemplo, el portal digital, que es el portal episcopal, porque es creación de algún obispo, y hay obispos que habitualmente escriben ahí, que es Infocatólica, es un portal de inquisidores, pero muy combativos en nombre del ortodoxo. Yo no pensaba para nada aludir a ello, pero visto que preguntáis, no aludir simplemente por no hacer propaganda, ¿verdad? Porque es una... Pero son inquisidores, están siempre señalando. A mí no me pueden ver, lo cual les agradezco. Sí, sí. ¿No será ya de que en nuestras celebraciones eucarísticas varón y mujer estén en igualdad de todo? ¿Para cuándo acabará la constante e hiriente invisibilización de las mujeres en la Iglesia? La Iglesia seglar y mujeres como equipo de segunda. ¿Cómo cambiar esto? Es un tema enormemente difícil. Es decir, hay muchísimas cosas que pueden cambiar de inmediato. Muchísimas cosas. Yo les pongo un ejemplo que es de cajón. Actualmente los representantes de la Santa Sede, si es que la Santa Sede ha de tener representantes ante las naciones, son varones que por el hecho de representar al Santo Padre en los diversos pueblos son arzobispos. Bueno, aún en el supuesto de que la Iglesia no dé, al menos de momento, el paso hacia la ordenación de mujeres por motivos teológicos que otros no hay, ¿qué es lo que impide que los representantes del Santo Padre ante los pueblos no sean mujeres? Nada. Seguramente que lo harían mucho mejor que los varones. Sí, probablemente. Y fíjense, ese es un ámbito de poder. Hace unos años yo quise meter en mi colegio de consultores a mujeres. Y claro, uno de los consultores, que es una persona que es realmente una persona seria y de criterio equilibrado, me dijo, no puede ser. Y claro, a norma del derecho no puede ser. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que impide que una mujer, o que la mitad del colegio, o todo el colegio, ya no digo todo, sean mujeres? Los consultores del obispo. Para eso no hace falta, ¿verdad? Pero claro, dan por supuesto que son representantes del colegio presbiteral, que a su vez tal. Pero son ámbitos en que están abiertos para que la mujer pueda entrar tranquilamente desde ahora mismo, y son puertas que todavía no se han abierto. Quien dice eso, pues imagínense en la dirección de las parroquias, en la administración de las parroquias, si ha de haber un consejo parroquial, eso pueden estar ahí las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que en las parroquias normalmente los sacerdotes se sienten los amos de la situación, normalmente, los señores. Y claro, eso es algo que tiene que cambiar aquí, no es aquí dentro. Y pues no sé, hay muchos espacios, y de cara al sacerdocio, al ministerio ordenado, están los ministerios no ordenados, donde mi querido maestro de aquel cursillo para pobres obispos no quería verlas en el ambón, en el presbiterio. Pues imagínense, desde que tengo uso de razón como sacerdote, que no sé, pues en el presbiterio estuvieron las niñas como acólitos, las mujeres como lectores, incluso las niñas como lectores. Quien impide que sean lectores, acólitos, que se sirvan al altar en la cercanía del altar?
Si vamos al ministerio ordenado, ahí la única dificultad es que hoy la Iglesia se considera incapacitada para administrar ese sacramento. No lo atribuyáis a otra cosa. Se siente incapacitada en el sentido de que la Iglesia no es la dueña de los sacramentos, no son su institución, ella los ha recibido. Y hasta ahora, la práctica, el modo de entender ha sido que el ministerio sacerdotal estaba reservado a varones. Yo creo que la reflexión teológica ahí tiene un trabajo que hacer, que hay textos en la Sagrada Escritura que pueden dar lugar a una apertura en este sentido, y el día que la Iglesia tome conciencia de que lo que tenemos ahora es simplemente fruto de una cultura que ha llegado hasta nosotros y que ahora está cambiando y que se puede cambiar. Un texto para mí muy significativo es, no sé ya en qué carta Paulina está, aquella: no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, no hay. Dice, más derecho no se puede decir, ¿verdad? Y bueno, pues ahí es la reflexión teológica la que tendrá que abrir caminos. Pero hay ya muchas puertas que se pueden abrir de inmediato para la igualdad, de inmediato. Aquí hay 5 cuestiones sobre qué es lo que ha fallado. La Iglesia sabe todo lo que has estado comentando, qué es lo que falta. El tema entre laicos y clérigos se debe al derecho canónico, al derecho canónico, perdón, como dice, ¿qué queda por desarrollar, sobre todo de las orientaciones del Concilio Vaticano II, según el... Y una persona que habla, ¿cómo puede cambiar, cómo puedo formarme para transmitir a mis alumnos el valor del Evangelio? Madre mía. Me piden lo imposible, me piden lo imposible. A ver, la formación yo creo que tiene algo que es absolutamente personal, que es preocupación personal. Por lo tanto, poner en crisis lo que hemos recibido, incluso lo que estamos practicando cada domingo. Fíjense, yo que les hablo me pongo en crisis cada día. Y yo necesito confrontarme, leo mucho, y necesito confrontarme con lo que otros piensan, sobre todo escuchar a quienes están a mi alrededor. Estamos en este mundo sobre todo para escuchar. En este sentido, los pobres son una palabra clarificadora, enormemente clarificadora. Los pobres, ellos hablan desde la sencillez de su experiencia, ¿verdad? Entonces, estar atentos a lo que se mueve en torno a nosotros. La misma motivación de esta conferencia que me han pedido. Dice, el malestar en las celebraciones. No nos conformemos con constatarlo, pero es muy bueno constatarlo. Y a partir de eso, precisamente porque no nos conformamos, pensar, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué podemos cambiar? Pero para esto se necesitan unas comunidades capaces de pensar juntos, de reunirse. Vivimos en una sociedad terriblemente individualista. Nos han enseñado que cada uno se ocupe de su vida, posiblemente incluso pasando por encima de la vida de los demás, en todo caso ignorándola. Eso hay que acabar con ello, al menos dentro de la comunidad cristiana tenemos que ser muy conscientes que no vamos solos a ningún sitio, vamos siempre en comunidad. Vamos. Hay varias preguntas en relación con la forma de la predicación. ¿No tendría que cambiar el esquema que alguien que supuestamente sabe más adoctrina al resto e interpreta el mensaje de Jesús? ¿No debería ser más participativa la celebración y más concretamente las homilías? Hay varias preguntas que van en la misma dirección. Este es un tema delicado. Yo siempre que tengo niños, los he tenido muchos años,
Cuando hay, ahora los tengo, pero son todos tan pequeñitos que no puedo contar con ellos todavía para predicar, ¿verdad? Aunque a veces estoy predicando y se acercan a tirarme de la manga porque quieren caramelos. Quiero decir que con los niños es fácil, porque tú les vas haciendo las preguntas que quieres que entiendan los demás, sus padres y sus educadores, la comunidad. Entonces el niño te ayuda. Los padres a los niños les atienden siempre, a mí puede que no, a mí también me atienden, pero a los niños les atienden siempre, están pendientes de lo que dicen, que si saben o no saben, y yo me preocupo de que sepan siempre, ¿verdad? Entonces eso es fácil. Ahora, hacer participar a los mayores en la predicación, no me gusta decir la palabra arriesgado, pero creo que terminarían ustedes aburridos. Sí, porque vendría cada uno con su pensamiento y no retendríamos nada. En la predicación, yo creo, es uno de los ministerios más delicados en la vida de la Iglesia, porque es el pastor, el que preside la celebración, es el que os agarra de la mano. Se supone que él tiene experiencia de lo que significa la celebración y que os agarra de la mano y os lleva dentro del misterio. Claro que vosotros aprenderéis a hacer eso personalmente, aprenderéis a entrar personalmente. Entonces sí tendréis mucho que aportar ya, pero siempre dentro de ese contexto que es la experiencia espiritual del encuentro con el Señor dentro de la comunidad. Eso es un proceso largo y requiere que robemos cada día tiempo para quedarnos a solas con nosotros mismos, con nuestra intimidad y con nuestro Dios. Esto es indispensable. Yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana y antes de las 6:30 en que salgo para celebrar en un hospital, pues he procurado estar 1 horita al menos con el Señor. Lo aburro, yo comprendo que lo aburro, pero yo lo necesito, ¿verdad? Quiero decir que no todo pasa por lo que nos viene de afuera, tenemos que cultivar lo que llevamos dentro. Encanta, perdoneu, volia replegar-les tota la veu de les persones, pero bueno, vaig a fer-te una sobre el tema de refugiados. ¿Qué piensas de la Europa cristiana que evita a los refugiados? De nuestro arzobispo, el tema del trigo limpio, si es peligroso o no. ¿Qué podemos hacer los cristianos de a pie? A ver, en primer lugar, hablar de una Europa cristiana me parece totalmente fuera de lugar. No existe, no existe. Hace unos años, 2 o 3, en la página web de una diócesis española, un comentario dominical que hace el señor obispo se refería no a los refugiados, se refería a los musulmanes en España, por tanto emigrantes desde luego, y hablaba en estos términos: los musulmanes que viven en nuestros pueblos y ciudades. A mí me escandalizó la expresión. Cómo yo, obispo, y como cristiano, hablo de nuestros pueblos y ciudades. Yo eso en Marruecos no lo podría hacer nunca. Y es que acaso, ¿por qué no lo puedo hacer en Marruecos? Porque los pueblos y ciudades no son nuestros, y aquí tampoco. Y aquí tampoco. No digamos ya la pretensión que tenemos la obligación de hacer todo lo posible para convertirlos al cristianismo. Oiga, ¿de dónde saca usted eso? ¿De dónde saca usted eso? Usted tiene la obligación de llevar el Evangelio, de que los demás vean el Evangelio en su vida, posiblemente también en sus palabras, pero usted no tiene que convertir a nadie. Eso es el Señor el que lo hace. ¿Y con qué procesos dentro de cada persona? Es que algunos parece que están deseando echar agua sobre la cabeza de la gente. Dice, ¿de qué vamos? ¿Recuerdan el topetazo del Papa Benedicto XVI con el vicedirector del Corriere della Sera de Milán, en Italia, Alan Christian Magdi,
que lo bautizó en una vigilia pascual, el Papa Benedicto XVI, y ya está fuera de la Iglesia Católica otra vez, porque vino porque creyó que en la Iglesia iba a encontrar un ambiente antiislámico como el que llevaba él en el corazón, el que procedía del Islam, y se encuentra con una Iglesia que a él le parece contemporalizadora con el Islam, y por lo tanto no le parece suficientemente enfrentada al Islam. Oiga, ¿usted de qué va? Yo a este hombre no lo hubiera bautizado nunca. Tengo un hijo al que no conozco y se va a bautizar en la próxima vigilia pascual en Francia, en Tolón. Es marroquí. Yo lo conozco solo a través de internet. Nos hemos seguido durante varios años. Cuando me abordó por teléfono, lo hizo enojado de que los obispos en Tánger no prestaban atención a los musulmanes que querían convertirse al cristianismo. ¿Y de dónde me saca usted esto? Vaya usted a hablar con su obispo, el obispo de Rabat. Y no me causó mucha sorpresa lo que me dijo, la verdad. Pero si ya hablé con él, no quiere saber nada de mí. Y yo te seguiré. Aquí me tienes a tu disposición. Y comenzó una relación apasionante a través de internet, apasionante. Este chico es un enamorado de Jesús, pero estaba tan rebotado del Islam que llevaba realmente odio en el corazón al mundo en el que él nació, en el que él procede. Yo de esa manera jamás te bautizaré, jamás. Ese corazón hay que sanarlo. Y empezamos un largo proceso y yo creo que está sanado eso. Luego tenía dificultad para aceptar en la Biblia todo lo que en la Biblia hay de violencia. Dice, tienes toda la razón, pero tendrás que aprender a comprender ciertas cosas. Comprender que nuestra Biblia no es vuestro Corán, que nuestra Biblia es un libro en evolución, un pensamiento, una revelación que va cambiando, se va aquilatando. Y yo tengo muchísima ilusión, naturalmente no le voy a bautizar yo, pero se llamará Miguel. No, sí. Seguramente no tenemos muchas ocasiones para preguntar a un obispo, y aquí hay una persona que pregunta, si una persona es gay o está divorciada, ¿qué posición le pone esto en las liturgias de la Iglesia? A ver, mi hijo es gay. Mi hijo es gay y esquizofrénico, o sea que le han hecho 1000 perrerías, porque eso en el mundo musulmán significa estar poseído por el demonio. Así que imaginaos. Yo creo que no solo en la Iglesia, también en la sociedad todavía hay un rechazo instintivo, interiorizado. Hay un rechazo interiorizado. Eso tenemos que trabajarlo muy mucho. Con relación a la homosexualidad y por lo que se refiere a los divorciados vueltos a casar, el rechazo no es instintivo, sino puramente ideológico, y fundado en una cierta comprensión del Evangelio, que es una comprensión radicalmente antievangélica. Yo he seguido desde hace años casos de divorciados que son creyentes, pero creyentes de verdad. Estos días me llega un mensaje a Tánger desde Italia de una niña que yo conocí cuando era pequeñita, que todavía no comulgaba, y me venía a la sacristía después de la misa, venía ella a reclamar en la sacristía el pan que los demás recibían en la iglesia. Recuerdo que esta se apellida Crea y yo la llamaba Creolina. ¿Verdad? Bueno, pues ahora me escribe, está casada, ella no lo sabía, curiosamente, con un divorciado. Y dice, estoy viviendo una enorme angustia. Me preguntaba si podía comulgar. Y dice, busca un sacerdote que tenga 2 dedos de frente y verás, tú le cuentas tu historia y verás que te hace comulgar.
Es que es lo natural, es lo lógico, es lo normal. Y es inútil que se agarren a una palabra de Jesús para negar esta comunión. Porque Jesús los habría abrazado y Jesús se habría sentido profundamente en comunión con estas personas. Profundamente en comunión. ¿Cómo vamos a negarlo nosotros? En nombre de una ideología, una interpretación. En este sentido creo que a la Iglesia le está haciendo muchísimo bien en este momento todo el discurso del Papa sobre la misericordia. Eso da para otra conferencia, ¿saben? Nos emplazamos.